El Instituto Nacional de Estadísticas presentó el nuevo informe llamado Mercado de Trabajo con Enfoque Diferencial, que recoge datos desde 2016 hasta diciembre de 2021 para conocer en detalle, la propuesta de este trabajo, qué información nueva nos brinda. Es que recibimos al director del INE, a Diego Aboal. Bienvenido nuevamente a Arriba Gente. ¿Cómo anda? Buenos días, gracias por la invitación. Bueno, ¿qué novedades presenta este nuevo trabajo? ¿Qué datos nuevos se cruzan y que dan más información? Bueno, en primer lugar decir que podemos hacer este informe que genera más información, más estadísticas, gracias a una mejora metodológica en la encuesta continua de hogares que se introdujo a partir de julio del año pasado. En grandes rasgos eso implicó triplicar el tamaño de muestra del módulo que tiene que ver con el mercado laboral. Estamos llegando a algo así como unas 21 a 22 mil personas por mes. Y también un elemento más técnico que son paneles rotativos, es decir, 5/6 de la muestra están en 2 meses consecutivos. Eso permite seguir a las mismas personas de alguna forma. Entonces, estos dos elementos hacen que el margen de error de las estimaciones sea mucho más chico y que permita hacer cortes por edad, cortes por sexo, por educación. Sí, permite información más fina. Información más fina, que antes no éramos capaces de generar de forma mensual ese tipo de información. ¿Por qué comienza desde el año 2006 específicamente? En realidad digamos, comienza a partir de diciembre del 21, digamos, la publicación de este informe desagregado. En la presentación que hicimos ayer, dimos un marco más general y mostramos la evolución de las cifras del mercado laboral en una perspectiva más larga, digamos. Pero este informe se refiere al mes de diciembre y va a ser publicado con periodicidad mensual de aquí en más. Por lo cual es como una especie de histórico desde ese año, pero puntualmente va a comenzar desde ahora todos los meses. Claro, digamos, esta desagregación por sexo, por edad, por nivel educativo, va a ser publicado, digamos, como estadística oficial a partir de diciembre de este año. Ayer fue el primer informe. Y lo vamos a hacer todos los meses. Y este va a ser el primer informe adicional, digamos. La idea es que a partir del mes de abril también tengamos una apertura por departamentos de forma mensual y por municipios en Montevideo. O sea que eso va a permitir dar mucho más detalle sobre el mercado laboral, más que la cifra agregada, ¿no? Claro. Ya vamos a ir con los datos que llamaron la atención, ¿no? Algunas diferencias, por ejemplo, en el empleo de diferentes, de diferentes franjas etarias. Pero, ¿cuánto aporta tener esta información mes a mes? ¿Se pueden tomar decisiones que realmente tengan un efecto en el mercado laboral de un mes al otro? Bueno, a ver, yo creo que es muy importante esta información. Nosotros, de forma previa, el tamaño de muestrales no permitían tener cifras confiables a estos niveles de desagregación para periodos cortos. O sea, había que esperar básicamente a tener un año entero para tener confianza en algunos de estos cortes. Eso hace que esa información no estaba disponible para la política pública y es información muy relevante. Esta mañana escuchaba al ministro Mieres referirse al informe de ayer y donde mencionaba estas heterogeneidades y que era un elemento obviamente de interés para el ministerio, ¿no? Porque, claro, digamos, la política puede ser enfocada de forma mucho más fina. Más fina, justamente eso le iba a preguntar. ¿Es para uso más macro, como por ejemplo del ministerio, grandes empresas o toma de decisiones a nivel público-privado? ¿O también nos puede servir a nosotros como ciudadanos de a pie para buscar algún dato? ¿Podemos ingresar? Sí, a ver, toda la información que produce el instituto, las estadísticas que produce, tienen múltiples usos, ¿no? Por eso son divulgadas de forma pública y por tanto, digamos, el área de acción de política pública obviamente es un área importante, pero tiene múltiples usos y es útil para el debate público y para el, digamos, ciudadano común y corriente que puede ver la evolución de algunas características que capaz que se aproximan más a su situación. Claro, es ¿no? amigable, es accesible, es intuitivo. Es amigable, tiene un formato amigable, además pasamos a hacer un formato mucho más interactivo, que está... Esos informes permiten agrandar partes de la gráfica, ver los valores, o sea, hemos mejorado también en la presentación de los informes del instituto, así que bueno, esperemos que lo usen.
En cuanto a los datos que se arrojaron justamente a partir de la publicación de ayer, bueno, uno tiene que ver con, por ejemplo, la tasa de desempleo dependiendo de las franjas etarias y me llama la atención esas desigualdades quizá, ¿no? 23,1% es la tasa de desempleo en la franja entre 14 y 24 años y, por ejemplo, comparándola con la que tiene la tasa de desempleo más baja, es de 45 a 54 con 3,4, ¿no? Hay una diferencia impresionante. Claro, lo interesante de estos análisis, y por eso le llamamos enfoque diferencial, porque muestra efectivamente las diferencias en el mercado laboral, ¿no? Por rango etario es muy interesante. Si uno se fija a las personas que están en el rango etario de 35 a 64 años, en esos 30 años, la tasa de desempleo es 4% o menos. En algunas franjas es, como decías vos, es más cercano a 3%. Es decir, ahí el desempleo no es un problema tan importante. Sin embargo, sí está mucho más concentrado en las personas más jóvenes. Y esta es una característica estructural del mercado laboral de Uruguay. No es que estos datos son para diciembre del 21, pero esto es histórico en Uruguay. Es estructural, es un problema muy importante. Sí, que los instrumentos disponibles no han podido cambiar de forma estructural, por lo menos. ¿No? Bueno, sí, digo, de hecho hay algunos instrumentos que digamos, en INE, por ejemplo, participamos de un instrumento que tiene el Ministerio de Trabajo para contratar a jóvenes como su primera experiencia laboral. Por ejemplo, tenemos unos 20 jóvenes que tienen su primera experiencia laboral y eso luego le da currículum para ir a conseguir trabajo en otros lados. O sea, hay algunas políticas que abordan esto, pero claramente allí está centrado el mayor problema, ¿no? Es decir, en la franja de 14 a 29 años, básicamente allí, y principalmente de 14 a 24. La desagregación con respecto a género, a sexo, también es llamativa y aporta un dato sumamente interesante. Claro, también es un elemento muy estructural en el mercado laboral uruguayo. Hay una brecha entre hombres y mujeres. Esa brecha se ha ido cerrando entre el 2006 y el 2021. Teníamos diferencias en la tasa de actividad, que es cuántas mujeres están en el mercado de trabajo, y en la tasa de empleo, que era, lo estoy diciendo de memoria, y pensando en el 2006, pero era del orden del 12%, creo, con respecto a los hombres, de diferencia, menor en el caso de las mujeres. Y estamos en el 21, si no mal recuerdo, algo así como un 7% de diferencia en términos de la tasa de empleo entre hombres y mujeres. Y la tasa de desempleo es más elevada entre las mujeres. Entre las mujeres. Es cerca de 3 puntos porcentuales más en las mujeres que los hombres. 8,5 las mujeres, 5,8 los hombres. Ahí está, es 2,7%, digamos. Es 2,7 puntos porcentuales mayores en el caso de las mujeres. Y es un elemento también muy duro y muy estructural del mercado uruguayo, ¿no? El mercado laboral uruguayo. Esto me gustaría compararlo con el otro indicador que tiene que ver con el nivel educativo, ¿no? Que claramente se ve en lo que se publicó ayer, que a mayor nivel educativo disminuye exponencialmente el desempleo, ¿no? Es muy interesante ese dato y es un dato bastante fuerte, ¿no? Es decir, las personas que tienen educación terciaria completa o posgrados, básicamente no tienen desempleos. Es 1,6% la tasa de desempleo, o sea, es friccional, digamos, un desempleo friccional. Mientras que en los niveles de educación previos, sí la tasa está en el orden del 8%, más o menos según el nivel educativo previo. ¿Eso se desagrega para saber si están trabajando en lo que estudiaron? ¿O ya a tal grado de detalle no llega? Claro, no, digamos, nos permite hacer algunos cortes, que son básicamente estos que hacemos. Cortes más finos, ya los tamaños de muestra no nos permiten desagregarlo tanto con el dato mensual, ¿no? Otra información que realmente llama la atención en cuanto al grado de detalle es con respecto a la ascendencia étnico-racial. Se llega hasta ahí. Correcto, correcto. Y ahí es otro elemento también, ¿no? Muy estructural en el Uruguay. Digamos, la tasa de desempleo en las personas que se autoidentifican como afro o negras
es cercana al 10%, 9,7 si no mal recuerdo, lo que es 3 puntos porcentuales por encima de los que se autoidentifican como blancos, ¿no? Entonces ahí hay un problema. Además, cuando uno mira también los datos para la población afro vinculado a subempleo, también es superior, está por encima del 14% de los ocupados están en una situación de subempleo, mientras que para el promedio está en el orden del 8%. Y también otro elemento que afecta a esta población es lo que tiene que ver con el no registro de la seguridad social. Si no mal recuerdo, está en el orden del 28%. De las personas ocupadas que son afro que no aportan a la seguridad social. O sea, menos ocupados y mano de obra menos calificada, seguramente. Sí. Se vincula con ese. Se vincula con eso, obviamente. También hay desigualdades en lo que tiene que ver con niveles educativos que refuerza esto, ¿no? Entonces, mientras que para la población total el no registro de la seguridad social está cercano al 21%, en este caso está en el orden del 28%, en el caso de los afro. O sea que ahí obviamente hay un problema al mercado laboral y es otra vez, ¿no? Es un elemento duro y estructural que presenta el Uruguay, ¿no? Digo, ¿qué pasa entre la vinculación del indicador por género y el empleo y el indicador de nivel socioeducativo, ¿no? Es sabido que las mujeres tienen niveles educativos más altos que los hombres, sin embargo no se ve reflejado en los niveles de empleo. Sí, allí hay diferencias en las tasas de desempleo. Sí, las mujeres tienen más trabajo formal, digamos, que los hombres. Los hombres en el no registro de la seguridad social, otra vez todo de memoria, ¿no? Pero creo que son 2 puntos porcentuales más de no registro los hombres que las mujeres. O sea, allí las mujeres tienen una diferencia positiva en el sentido que son trabajos que están formalizados y tienen aporte a la seguridad social. Pero sí, cuando uno mira el subempleo es más grande entre las mujeres y la tasa de empleo es un poco mayor, ¿no? ¿Sorprendió algo? Porque de alguna manera es comprobación mensual y evolución o microevolución, digamos, de estos indicadores a nivel de mes a mes. ¿Sorprendió algún dato que hayan descubierto con el cruzamiento? Yo creo que es muy interesante esta mirada abierta de los datos, ¿no? O sea, nosotros sabemos que el mercado laboral tuvo un shock muy importante con el COVID, que esa situación se ha ido normalizando hacia el último semestre del 2021, con crecimiento importante del desempleo y caída de la desocupación, aunque todavía falta recuperar la tasa de actividad, es decir, hay gente que salió del mercado que todavía no volvió a buscar trabajo, pero cuando uno abre esto, encuentra cosas que son interesantes. Yo creo que este dato de la educación es un dato muy fuerte, ¿no? Es decir, que aquellas personas con educación terciaria tengan unas tasas de empleos tan bajas es un elemento importante y bueno, debería llevarnos a intentar que más gente logre llegar a ese nivel educativo, ¿no? Y después el tema, lo que ya comentábamos, el tema de las edades. Claramente el problema está concentrado entre los 14 y los 29 años, por tanto allí hay que abordarlo. Y después el tema de la población afro o negra que tiene problemas particulares y que por tanto hay que abordarlo con instrumentos particulares. Con respecto, ¿no?, a esa población, con esos problemas detectados, ¿también se hizo algún cruzamiento, hicieron algún análisis con respecto al nivel educativo de esas personas? Bueno, en general tienen un menor nivel educativo que el promedio, ¿no? O sea, que tienen desventajas allí. Claramente, digamos, uno esperaría que incidiendo sobre ese vector, parte de esto debería también revertirse, ¿no? Claramente, todo lo que tiene que ver con mayor acceso a la educación y mayores niveles de educación es uno de los caminos seguramente para incidir en que esto cambie, ¿no? ¿Qué cambios metodológicos quedan pendientes, por ejemplo, en la encuesta continua de hogares y el trabajo que se viene haciendo además para el próximo censo? Bueno, lo próximo que se viene de aquí a un par de meses es la generación de un nuevo informe, lo que les comentaba al comienzo, donde vamos a tener la posibilidad de seguir los datos a nivel de departamentos mes a mes. Así con estas desagregaciones como en este general. Bueno, seguramente
la tasa de actividad, que es cuántas personas están en el mercado de trabajo, la tasa de empleo y la tasa de desempleo, por lo menos. No creo que nos permita cortes adicionales luego por niveles educativos y demás, porque ahí ya los tamaños de muestra ya son muy chicos, claro, al ya estar cortando por departamentos o por zonas geográficas más chicas. Pero yo creo que va a ser muy interesante, va a dar una perspectiva donde podamos comparar a lo largo del tiempo diversos departamentos y tener una dinámica mucho más fina en el territorio. Yo creo que eso va a ser muy interesante, es algo por lo cual estamos trabajando ya hace un buen tiempo para llegar a eso. Así que eso se viene. Luego, en materia de censo, estamos trabajando de forma muy fuerte. En unos 7 meses aproximadamente vamos a tener el censo experimental, que es un censo en una ciudad pequeña, y va a ser como el censo de verdad, digamos, donde vamos a probar absolutamente todos el operativo censal. Así que estamos trabajando muy fuerte. ¿En qué ciudad va a ser? Bueno, todavía no lo tenemos decidido, lo vamos a anunciar con cierto tiempo, porque además obviamente la gente tiene que saber que lo vamos a hacer allí. Pero estamos trabajando muy fuerte porque vamos a ir hacia la estrategia de utilizar el autollenado web, el censo web, de forma importante. Y en estos momentos estamos empujando muy fuerte el tener los sistemas informáticos y demás de forma lista para poder hacerlo. Se había hablado mucho del cruzamiento de datos con otras instituciones. ¿Eso ya va a empezar a instrumentarse para este censo? Bueno, sí, ya estamos trabajando de forma paralela a este operativo que, si bien tiene la parte web que es nueva, es bastante tradicional en el sentido de que vamos a ir a pedirle la información a las personas. Persona a persona. Claro. De forma paralela también estamos trabajando en el censo basado en registros administrativos. Eso sí, efectivamente, eso ya está avanzando y estamos trabajando con diversas fuentes de información para tener ese otro censo paralelo, digamos, y contrastar con lo que nos dé. Claro, la última cortita, toda esta nueva metodología, todo este trabajo ha implicado una mayor inversión, aumento de funcionarios para el censo, hablando tanto de estos informes como también de lo que se viene con el censo. Bueno, para el censo seguro, el INE tiene un presupuesto asignado para eso y por tanto hay contratación de personas no en el caso del INE. En el caso del INE, los cambios que hemos hecho y las mejoras que hemos hecho han sido básicamente con el presupuesto que teníamos. Incluye este informe nuevo. Incluye este informe nuevo. De todas formas, seguramente el instituto hacia el futuro va a requerir más recursos humanos, sobre todo recursos humanos altamente capacitados, donde tenemos un problema. Es decir, son recursos que son escasos en Uruguay y cuesta mucho contratarlos y retenerlos. Y hay ciertas rigideces para contratar en el Estado. Nada, eso va a ser parte de las charlas que voy a tener que tener de forma más interna en el gobierno, a ver si logro apoyos. Sí, pero es la pieza fundamental para seguir este trabajo. Sobre todo cuando uno quiere generar productos con alto conocimiento, justamente, ¿no? Se requiere allí donde el desempleo es muy bajo, ¿no? Entonces, por eso hay problemas. Es parte de las cosas que este año tengo que ver si puedo conseguir. Yo me conformo con 5 o 10 personas altamente capacitadas que permitan dar un salto. Hasta ahora lo hemos hecho con ganancia de eficiencia, introducción de tecnología, etcétera, pero estamos limitados en la capacidad de tener más personas por básicamente las leyes que se han aprobado, y necesitamos algo más de personal. Eso va a ser parte de las charlas que tendré más al interno. Muchas gracias, Nahuel. Muchas gracias por la invitación.